Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Le damos la bienvenida al señor economista Leonardo Orlando, director general de rentas internas, que tiene más tarea, yo diría, más tarea. Porque en este plan macroeconómico, donde se dieron 14 lineamientos de política económica, y entre esos 14, los dos primeros precisamente corresponden a las recaudaciones. Me refiero a las recaudaciones mediante el sistema tributario, eficiente y simplificado, y el otro, el segundo, se refiere al perdón, a la condonación o a la remisión tributaria, que ya se dio, que ya se ha dado, no en este gobierno, pero en el anterior sí. Y esta tarea que tiene el SRI y el SENAE de recaudar 1.663 millones de dólares en este año. La pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo está planificando su estrategia, mi estimado Leonardo, para lograr este objetivo? Porque de aquí estos 1.663 millones se van a ocupar o ya están comprometidos 903 millones para gastos corrientes. Bienvenido, economista. Buenos días. Muy buenos días, estimado Clever, también a Lenín, que entiendo también está en la radio, y a todos los guayaquileños ecuatorianos que nos escuchan a través de la señal de Radio Huancavilca. Sin efecto, el plan económico tiene un conjunto de 14 medidas, acciones englobadas en 4 ejes. Uno de ellos es el eje de la sostenibilidad y equilibrio fiscal, con objetivo al 2021 de reducir significativamente el déficit fiscal. Y en el presente año, en adelante hasta el 21, tenemos el desafío de fortalecer el sistema recaudatorio tanto del Servicio Nacional de Aduanas como del Servicio de Rentas Internas a través de acciones cada vez más eficaces, contundentes, para combatir la defraudación fiscal y el contrabando. Y en ese contexto tenemos acciones conjuntas que ya la hemos venido implementando con el Servicio Nacional de Aduanas para analizar desde el inicio de la cadena de comercialización, desde que se introducen las mercancías en el país, a través de las matrices de riesgo de ambas instituciones. Una vez que se determine y se declaren los bienes con su valor y tenemos el riesgo de subvaloración, comenzamos todo un esquema de monitoreo, incluyendo hasta la venta al consumidor final, porque hoy nos permite la facturación electrónica hacer una especie o un esquema de trazabilidad para ver cómo los productos llegan al mercado y cómo se venden. Se ha establecido la obligatoriedad, por ejemplo, entre otros sectores, que los importadores habituales tengan la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas. Entonces, estamos sustentados en ese pilar que es la interoperabilidad, el control cruzado, la aplicación de la tecnología para ser más eficiente, más efectiva la recaudación de tributos tanto al comercio exterior como de impuestos internos. Y luego tenemos objetivos, tenemos planteado dentro de un proyecto de ley, uno de los aspectos que usted ya mencionó es la remisión tributaria, que dejarían al menos, sobre todo en los grandes contribuyentes, unos 600 millones en este año, y puede ser alrededor de 170 hasta 200 millones en los siguientes 2 años de las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen deudas, a las cuales se les va a otorgar un plazo bastante mayor en aras a su reactivación productiva. Aquellas empresas que están con deudas menores o más significativas, que tengan un plazo mayor al que generalmente se da. Estos procesos de remisión, que en el caso de los grandes contribuyentes sería de 90 días.
7:11 en Ecuador continental. Lenín. Sí, buenos días, economista Orlando. Cuando en el proyecto, cuando de lo que se conoce, el gobierno dice que va a haber control, que por control y eficiencia en la recaudación para empresas fantasmas, paraísos fiscales y sector minero, se recaudará 180 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Ahí faltó la palabra más control y eficiencia o también hay una crítica implícita al trabajo que ha venido desarrollando el SRI? Bueno, yo creo que siendo bastante objetivo es acelerar, es cosechar también lo que se ha sembrado. Ustedes han sido, creo que, testigos desde hace casi año y medio, un poco más, de la denuncia pública que hemos hecho respecto de la utilización abusiva de empresas fantasmas por centenas de millones de dólares y por miles de contribuyentes a nivel nacional que han utilizado esta práctica. Esta práctica la estamos combatiendo con bastante éxito, pero el proceso en los contribuyentes tiene a veces su demora, por cuanto, como son varios años, son 2 impuestos, el IVA, el impuesto a la renta, a veces se acumulan o se generan deudas muy significativas que me imagino en este momento te estarán viendo como una oportunidad, en vez de seguir litigando temas que tendrían poca probabilidad de éxito al ser tan evidentes los incumplimientos de la utilización de estas transacciones ficticias, que se acojan más bien a la revisión y paguen el valor de los tributos, el capital sin intereses y recargos. Ojalá que esa sea uno de los segmentos que más aporte en número y monto a la disminución de deudas al fisco por parte de los contribuyentes. Así que nosotros lo tomamos más bien como un voto de confianza, pero si hay personas que tienen todo el derecho de hacer observaciones a la gestión nuestra, que está en la Secretaría Pública, de que se puede ser más eficiente, yo no voy obviamente a desdecir o a contradecir a quienes consideran que el SRI puede ser más eficiente. Más bien valoramos esa opinión y vamos a seguir impulsando con compromiso, con decisión, para que los resultados se puedan acelerar y cada vez contribuyan en mejor manera y en mayor grado a la recaudación de recursos fiscales por el bienestar de toda la población, porque los impuestos al final del día corresponden a toda la sociedad. Son las 7:14 y ya estamos en diálogo con el economista Leonardo Orlando, director del Servicio General de Rentas Internas. Economista, hace un momento comentábamos con el economista también, Clever Chica, que durante su gestión se ha caracterizado porque cada vez que se ha determinado o se ha señalado una expectativa de recaudación, esta siempre ha sido superada. En esta ocasión se habla de 1.663 millones de dólares entre las decisiones que deberá tomar usted y las que deberá implementar el SENAE, pero bien podría ser más, ¿no? O sea, usted ya nos tiene acostumbrados a siempre superar la expectativa, esperamos que en esta ocasión ocurra algo similar. Muchas gracias por esos comentarios. Ojalá que de paso aprovecho y doy la primicia de Radio Banca Vilca, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, por la permanente preocupación tanto suya, Lenny, como del economista Clever Chica, de conocer los resultados que se van generando dentro de un periodo fiscal. En el mes de marzo hemos cerrado con un crecimiento en recaudación del 10%. En cuanto al mismo periodo del año anterior, el crecimiento acumulado también es sobre el 8%, y esperamos que este mes de abril, que es el mes más importante del año en materia recaudatoria, también nos arroje cifras positivas. Nosotros consideramos que el esfuerzo ya comprometido en el presupuesto general del Estado es bastante grande, significa un crecimiento de más del 10%. En la actualidad, en el primer trimestre estamos creciendo a un ritmo de 8.2%, tenemos que subir ese nivel de crecimiento promedio hasta finalizar
el año, y eso ya es un desafío muy importante. La economía ha crecido, recordemos recientemente, a un ritmo del 3%, esperemos que se pueda repetir o superar ese indicador de crecimiento que tiene una influencia muy importante en la recaudación. Pero como ustedes notarán, estamos creciendo más allá del crecimiento de la economía en recaudación y más allá del crecimiento incluso de las ventas. Eso tiene una sola explicación. Estamos obteniendo recaudación adicional de procesos de control de periodos pasados. Hemos ganado importantes juicios que se están cobrando y esperemos que también con el proceso de remisión tributaria los litigios que se están llevando a cabo disminuyan considerablemente y esos recursos fiscales beneficien a toda la población que ingresan y también será un alivio financiero que esperamos que impulsen la producción y el empleo para el sector empresarial. 17 minutos en Ecuador continental. Oiga, economista Orlando, acá a nosotros nos llegó una idea, una propuesta para achicar el tamaño del Estado, reducir el tamaño del Estado. Y en esta propuesta encontramos que estos consejos sectoriales, que hay 7, bajarían a 4, y hay 34 ministerios, bajarían a 23, pero en el Consejo Sectorial Económico, que está el SRI, que está la aduana, que está el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, quedarían solamente Finanzas, Banco Central, y que de Finanzas dependería el SRI y la aduana. ¿Cómo sería en el evento que esto sea pues una realidad más adelante, economista? Bueno, en muchos países del mundo e incluso de la región, nuestros dos países vecinos, están fusionadas las funciones en una sola institución, en una sola entidad del control aduanero y el control tributario, el control de impuestos internos. Yo lo vería eso con la fusión en una agencia especializada en recaudación de ingresos fiscales como algo positivo. Lo hemos comentado y hemos coincidido esto con el director general del SENAE, con quien hemos podido observar que este modelo está funcionando en muchos países del mundo. De hecho, independientemente de la decisión final que se tome, estamos actuando coordinadamente bajo un esquema de interoperabilidad, de cruce de información y de acciones conjuntas de control que están dando sus frutos en cuanto a erradicar o desmantelar incluso estructuras de contrabando y de evasión de impuestos internos. Básicamente, en mi opinión ciudadana, es que la fusión sería de beneficio, haciéndolo de manera ordenada, cumpliendo con todos los procesos. Habría que reformar las leyes de creación de ambas instituciones. Esta es una decisión final que la están evaluando en otras instancias gubernamentales y que en último momento tendrá una definición del señor presidente de la República en miras y en aras de optimizar, más allá de simplemente reducir, optimizar, hacer más eficiente el Estado. Y en el caso concreto de la adscripción a un ministerio, creo que más bien, no sé la propuesta de dónde vendría, pero más bien la propuesta es que se siga manteniendo su esquema de agencia especializada con autonomía técnica y administrativa. Pero vamos a esperar con tranquilidad que se tome después de las evaluaciones correspondientes la mejor decisión en beneficio del país y también en beneficio de la efectividad en la recaudación de tanto de los tributos internos como de los tributos al comercio exterior. 7:20 minutos, dialogando con el economista Leonardo Orlando. Él es el director nacional del SRI. Ha sido muy discutido, por así decirlo, este impuesto a la salida de divisas, economistas. Acá, para buscar la reactivación productiva en este programa macroeconómico,
el gobierno, ustedes, han encontrado una posibilidad, o mejor dicho, ya es una cosa cierta, que quien coloque dinero en calidad de inversión y lo deje 5 años consecutivos, logrará el 100%, esta es la pregunta, logrará el 100% de exoneración al 5% a la salida de divisas. Y también, si nos explica de una forma sucinta, este mismo impuesto cómo está afectando o cómo va a ser afectado para los exportadores, toda vez que una de las políticas del gobierno actual es siempre pues estimular al sector productivo exportador. Usted. En este caso aborda dos temas muy importantes. Uno es el de la atracción de nuevas inversiones, paralelamente con el diseño del programa, el rediseño del programa económico. Se estaba trabajando en una propuesta de ley de atracción de inversiones promovida por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, y vamos a tener en los próximos días, ya producto de las reuniones institucionales, procurando tener el mayor consenso posible entre los miembros del gabinete, la oportunidad de plantearle al señor presidente un proyecto de ley que promueve la inversión nacional y extranjera, que fomenta las alianzas público-privadas con unos ajustes en la normativa correspondiente a esta materia, así como también una revisión de algunos incentivos del Código Orgánico de la Producción, en beneficio en generación de mayores inversiones. Y en este contexto, uno de los planteamientos ha sido planteado al señor presidente, que lo ha acogido en el programa económico, que incluso aquellos ecuatorianos que tienen recursos fuera del Ecuador y traigan esos recursos, los inviertan en las empresas y se reinviertan las utilidades de esas nuevas inversiones en un 50%, cuando se retorne esa inversión a través de las utilidades de los dividendos, no tengan que pagar el diferencial, paguen el impuesto a la renta correspondiente a la sociedad, pero no tengan que pagar el diferencial, que en este caso sería de 10 puntos adicionales de impuesto a la renta, y tampoco, siempre y cuando cumplan una permanencia mínima de 5 años, tampoco, si se quiere retornar esos capitales al exterior que previamente se habrían retornado, tampoco se pague el 5% de ISD. Y en materia del sector exportador, el sector que en la actualidad está teniendo un dinamismo importante en productos como el banano, camarón, atún, que es un sector que debemos apostar las políticas públicas necesarias tendientes a que pueda tener mayor oportunidades de diversificación, de mejorar su competitividad en el ámbito productivo. Se ha pensado la devolución del ISD, ya está en la ley, esa devolución que necesita una resolución del Comité de Política Tributaria, y ya implementarla lo más pronto posible, y que se pueda también ampliar a otros esquemas similares al drawback simplificado, a la devolución de impuestos de manera simplificada, y que eso permita competir en mejor manera en mercados externos que son bastante diversos y que tienen en algunos casos una competencia muy fuerte en nuestros exportadores. Así que en materia del IVA hemos sacado hace poco una mejora en el proceso para optimizar los tiempos de atención, simplificar el proceso, apuntalados también en la facturación electrónica para la devolución del IVA, que lo venimos haciendo normalmente, pero ese proceso lo hemos optimizado, y no solo a los exportadores, sino también en la cadena, los proveedores de exportadores también tienen derecho a ese beneficio, para que no se trasladen los impuestos, cumpliendo el principio económico, doctrinario, internacional de la no exportación de impuestos. Entonces, en ese contexto vamos a trabajar estrechamente con otras instancias gubernamentales para mejorar con el SENAC, con el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Industria, para promover, mejorar, difundir todos estos beneficios en favor de los exportadores,
y también vamos a capacitar ampliamente a nivel nacional respecto a estas mejoras que hemos incorporado para que se acojan incluso a esquemas de reintegro automático y que puedan cruzar los valores pagados por IVA con las retenciones que realizan los exportadores. 7:26 aquí en Huancavelica 830M, dialogando con el economista Leonardo Orlando, director general de Rentas Internas del Ecuador. Usted le... Sí, la última de mi parte, economista Orlando. El asambleísta por Creo, César Carrión, denuncia que ha habido una defraudación tributaria institucionalizada. Esto luego de que el expresidente Correa suscribiera el decreto 1703 que permitió legalizar ante el fisco el patrimonio de las personas naturales mediante la presentación de declaraciones patrimoniales nuevas y sustitutivas para el periodo 2009-2016. ¿Qué es lo que dice el asambleísta Carrión? Dice que, bueno, luego de ese decreto se presentaron 8.385 declaraciones entre nuevas y sustitutivas que dejó como resultado un incremento patrimonial de 3.927 millones de dólares. ¿Qué significa esto, economista Orlando? ¿Hay algo de razón o mucho de razón en lo que denuncia el asambleísta Carrión o por el contrario se está equivocando el legislador? Coméntenos. Lamentamos mucho que este tipo de temas se politicen sin previamente tener una conversación que permita atender las inquietudes que pueden ser válidas en una primera instancia, pero que tienen que ser contrastadas, que tienen que ser analizadas de manera objetiva. En este caso hemos atendido múltiples requerimientos con absoluta transparencia al señor asambleísta Carrión y por eso es que tiene esa información de la fuente oficial. Pero de ahí hacer una interpretación, que una disposición que lo que promovía es que se transparente, que se presenten las declaraciones e incluso se sustituyan declaraciones de ser el caso para cubrir la contribución solidaria al patrimonio que ha generado más de 220 millones de dólares en favor de las personas afectadas por el terremoto, principalmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas, no tiene asidero realmente alguno. Podemos explicar en cualquier foro, en cualquier espacio, le podríamos remitir, me comprometo a remitirle a usted, a Clever, la explicación técnica que motivó a esa decisión, que se trabajó conjuntamente en los reglamentos, usualmente en temas relacionados con la materia tributaria se trabajaban y se trabajan entre el Servicio de Rentas Internas, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y es una facultad del señor presidente de la República de establecer los reglamentos pertinentes para el cumplimiento de obligaciones tributarias. En este caso, lo que se estableció fue una promoción que no cabía la presunción directa de que hay un incremento patrimonial que provenga de ingresos no justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que no cabe una presunción directa que sí, efectivamente se revela ese incremento patrimonial, que entre otras cosas puede ser por la valoración de las acciones, que expresamente se estableció una regla objetiva. Antes recordemos que la declaración patrimonial, y lo volvió a hacer porque esta contribución solidaria fue por una sola vez, tenía solo fines informativos y para cruzar con el impuesto a la renta, para ver la consistencia de la declaración del impuesto a la renta con la declaración patrimonial. Entonces, en ese contexto, hay que analizar cuáles han sido las causas de esa variación. Si es un tema de valoración de bienes ya existentes, de valoración de las inversiones ya existentes, o de aparición de nuevos bienes o de nuevos rubros no contemplados en las declaraciones anteriores. Nosotros estamos revisando ese proceso, pero lo que establece el decreto mencionado es una salvedad de que no aplica directamente la presunción de que es un incremento patrimonial que provenga de ingresos previamente no declarados, de fuente cotidiana no declarados, y eso lo dice el texto del decreto, y que se aplique una sanción
por el incumplimiento del deber formal, una sanción de multa pecuniaria en caso de no haberse presentado la declaración. ¿Qué se quería esto? Motivar. Una de las principales fuentes para el financiamiento de la reconstrucción y reactivación económica fue la contribución solidaria al patrimonio, que se pidió cuando se diseñaron estas medidas. Se pidió un esfuerzo solidario adicional a las personas de más capacidad contributiva, y por eso se tomó esta medida de la contribución solidaria al patrimonio y se creyó pertinente, con la más absoluta buena fe y con la más recta intención, se creyó pertinente establecer reglas que den la tranquilidad de que en caso de que una declaración que había sido informativa hoy tenga que ser la base de análisis y la base de cálculo para una contribución solidaria al patrimonio, promover este tipo de declaraciones, la transparencia y el cerramiento de ese tipo de declaraciones, y que en caso de no haberse realizado la misma o que la misma no haya sido completa, se establezca una sanción pecuniaria por ese incumplimiento de este deber formal. Entonces, eso es todo. Lamentamos que un tema bien intencionado, un tema que tiene una explicación transparente, que la podemos hacer en cualquier foro, se politice y se trate de encontrar conducta o comportamientos no apegados a la ética o a la transparencia, lo cual en nuestro caso siempre hemos demostrado cuál ha sido nuestra forma de proceder, pero bueno, vamos a tener que en su momento atender cualquier inquietud que venga de órganos competentes y lo podemos explicar con absoluta transparencia y tranquilidad. 7:33, economista, lo vamos a despedir agradeciéndoles. Y solamente esta reflexión, Lenin, este caballero policía, Carrión, ¿no? Sí. Ya. Ahora se nos ha hecho experto porque también vi que está pidiendo una reforma del Código Tributario, monetario. Habla ahora de esto y bueno, se nos hizo experto en algunas cosas. Pero lo cierto es que no aparece la llave. Mi estimado economista Orlando, gracias por estar con nosotros y que le vaya bien y ojalá pues que llegue dinero al cajón. Un abrazo. Muchas gracias, Cleber. Un abrazo a ustedes y a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Huancavelica. Huancavelica, la H grande de la información.